Buenos días, Buenos días, profe. 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 Muy buenos días, Buenos días, tesoros profe. míos. Me alegra estar aquí con ustedes, me alegra estar en esta jornada tan importante. Son un grupo muy especial, igual que todos. Les agradezco mucho el estar aquí, el compartir este conocimiento que realmente es muy valioso y es vital para la vida futura de ustedes. Les damos esa bienvenida de corazón. Quiero iniciar, como siempre, con la parte espiritual que es tan vital e importante para cada uno de los seres. ¿Alguien desea compartir, hacer la oración? ¿Alguien desea hacer la oración? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este nuevo amanecer me despierto lleno de alegría para darte gracias por el milagro de la vida, por todo lo que me rodea, por la familia que me acompaña, por todas las bendiciones con las que tú colmas mis días. Gracias también, eterno Creador, porque me permites mantener la fe y ser feliz a pesar de los problemas. Y gracias porque con este nuevo despertar, mi espíritu se llena de esperanzas. Mi propósito de hoy es hacer el bien sin dudas, mi angustia. Señor, te pido que nunca te apartes de mí, pues mis victorias y mis alegrías solo serán completas si tú estás a mi lado. Amado Dios, te invito a que habites con nosotros en el hogar que tú nos regalaste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que el Señor nos proteja, nos bendiga de todo mal y peligro. Buen día, muchachos. Bueno, esta semana fue una semana muy especial. Estamos en junio, ya les dije que entramos en el mes muy importante y es el mes en el que se celebra el Día del Estudiante. Y el Día del Estudiante fue el 8 de junio, el día martes, 8-9 de junio. Ustedes son el punto central de la vida de nosotros, son la esencia del ser. Y les quiero rendir ese homenaje por su dedicación, por su amor, por su entusiasmo, por todas aquellas cosas hermosas que ustedes brindan para sí mismos, brindan para nuestro Señor, para sus familias y para cada uno de nosotros. Por eso quiero hoy hacerles y brindarles este homenaje con un pequeño video que se lo dedico con todo mi corazón. Muchas gracias y felicitaciones, Día del Estudiante. Aún nos quedan muchos momentos por vivir. Cuida tu corazón con el nuevo Café Sello Rojo Vive. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. ¿Sí están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. señora. Bueno, ok. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad de pertenecer al maravilloso mundo del saber. El estudio te permitirá que el día de mañana tengas un mejor futuro, porque las puertas se te abrirán y verás el fruto de tus esfuerzos. El conocimiento es la herramienta que menos espacio ocupa y más rendimiento te proporcionará. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños.
El arte de ser sabio es el arte de conocer más. Una de las cosas más valiosas que podemos obtener en esta vida es contar con personas que nos enseñen, porque la enseñanza con el tiempo conduce a descubrir lo que más amas hacer. Feliz Día del Estudiante. Bueno, feliz Día del Estudiante. Felicitaciones a todos. Feliz día. Realmente es maravilloso tenerles en cuenta a ustedes este día tan importante. Es muy importante y es muy, muy valioso reconocerles a ustedes su dedicación. Bueno, en la clase que terminé con ustedes, me faltó uno de los últimos puntos. Espérenme un segundito. Y último punto que dije que debía explicárselos. Y vamos a explicarlo y vamos a desarrollarlo, que es en la pregunta 151 y 154. Háganme un grande favor y en la semana pasada trabajaron con la profesora Adriana de lengua castellana y resolvieron todo el simulacro. ¿Hasta qué pregunta llegaron? Revisen, a ver, miremos a ver. Que a propósito les fue muy bien, a algunos estudiantes les fue de maravilla, los felicito, su desempeño. Aquí nosotros vamos a ver en qué fallamos, cuál es la explicación, cuál es la respuesta correcta, y si vuelve a salir por X o Y circunstancias, el IFES repite esas preguntas, es un tiempo ganado porque ya está repasado y ya está resuelto, ¿no? Bueno, por favor, ¿hasta qué pregunta llegamos? ¿Llegaron con Adriana? ¿Duan? ¿Me estás hablando? ¿No recuerda? En el simulacro está la historia de Johnny, ¿no es cierto? ¿Lo resolvieron todo o faltó? Ese lo resolvimos todo, profe. Todo, profe. ¿Ya lo resolvieron todo? Bueno, entonces ahorita hacemos una especie de concursito y de repaso de este simulacro, a ver qué tanto recuerdan ustedes. Bueno, dice lo siguiente. ¿Quién quiere participar en la lectura? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Christopher, yo estoy llevando acá un inventario de los que participan y para todos ustedes, y es bien importante la participación de ustedes. Bueno, te escuchamos, Christopher. Para que una entidad sea tomada en cuenta como un Estado, son necesarias 4 condiciones fundamentales. Primera, un Estado de poseer una base territorial, es decir, una frontera geográficamente definida. Segunda, una población estable debería residir dentro de sus límites. Tercera, debe haber un gobierno al cual la población le deba obediencia. Por último, el Estado tendrá que recibir el reconocimiento diplomático de parte de otros. No obstante, estos 4 criterios legales no son absolutos. La mayoría de los estados tienen un territorio, a pesar de que en varios casos su límite se encuentra en disputa o litigio.
hasta el momento en el cual la Autoridad Nacional Palestina recibió el control sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, el Estado palestino no poseía un referente territorial. Aún sin un territorio definido, Palestina contaba con estatutos especiales como observador en organismos internacionales, recibía como un cuasi-estado. Como cuasi está. Bueno, aquí es bien importante, supremamente importante, resaltarles cuáles son las 4 condiciones fundamentales con las que cuenta un Estado. La primera, un Estado debe poseer una base territorial, es decir, una frontera geográficamente definida. En la segunda, una población estable deberá residir dentro de sus límites. La tercera, debe haber un gobierno al cual la población debe obediencia. La población debe obediencia. Y una última, donde el Estado tendrá que recibir el reconocimiento diplomático de parte de otros. Son las 4 condiciones fundamentales y por favor grábense muy bien esto porque ahora vamos a necesitarlas y vamos se va a preguntar acerca de ello. Entonces yo les voy a preguntar, Estado que posee una base territorial y una base territorial, una frontera geográficamente definida, una población estable que debe residir dentro de los límites, debe haber un gobierno al cual la población debe obediencia y además debe el Estado recibir el reconocimiento diplomático de parte de otros. Sigue, Christopher, por favor. Christopher. Christopher. Señora, Sí, seguimos, por favor. la mayor parte de los estados se caracterizan por tener una población más o menos estable, pero algunos países se experimentan flujos de comunidades migrantes y pueblos nómadas que cruzan sus fronteras una y otra vez, como la tribu Masái de Kenia y Tanzania, cuyos movimientos no son registrados por las autoridades de esta nación. En muchos estados cuentan con algún tipo de estructura institucional de gobierno, aunque en algunos casos es difícil saber si sus pueblos la obedecen o no debido a la falta de información al respecto, o su legitimidad es problemática, porque se cuestiona con recurrencia. Un estado no requiere tener una forma de gobierno en particular, pero sí es dispensable que la mayoría de su población reconozca su legítima autoridad. En 1997, el pueblo de Zaire, cuyo nombre cambió a la República Democrática del Congo, expresó ante el mundo que no aceptaría más la legitimidad del régimen de Mobutu Sese Seko, sumiendo a su nación a una cruel guerra civil. Finalmente, otros estados deberán otorgar al Estado su reconocimiento diplomático. No obstante, ¿cuántas naciones necesitan reconocer a un Estado para que se cumpla con dicho criterio? Bueno, aquí es supremamente tener en cuenta lo siguiente. Cuando hace referencia a que en la estructura de un gobierno, aunque en algunos casos es difícil saber si un pueblo la obedece o no, debido a la falta de información respecto a su legitimidad, es problemático, porque cuestiona con recurrencia. Un Estado no requiere tener una forma de gobierno en particular, pero sí es indispensable que la mayoría de su población reconozca su legítima autoridad. Aquí cuando ya vamos a hablar de la parte del gobierno en el cual posee la autoridad de una sola persona,
ya es otra clase de gobierno. Bueno, sigamos, Christopher. La República de Transkei, una minúscula porción enclavada en el territorio de Sudáfrica, había sido reconocida por un solo gobierno, el de Pretoria. Por ello, Transkei no contaba con suficientes argumentos legales para adquirir un estatus de Estado, y su territorio pronto se reincorporó a Sudáfrica. Con los ejemplos anteriores se demuestra cómo los 4 criterios básicos de la Categorización. De la 4 criterios categorización. básicos de la categorización del Estado no son absolutos. Algunas entidades no cumplen con estos parámetros y aún así se les considera como estados. La definición de un estado es distinta al concepto de la nación. La nación se refiere a las características de su pueblo. En realidad, una determinada población comparte una historia y herencia comunes. Tienen las mismas costumbres y lenguaje o goza de estilo de vida similares. Si esto se cumple, entonces ese conjunto de individuos sí forma una nación. Tomado. Siempre les he dicho, lean esto que es fundamental. Tomado. Christopher. De Minsk-Karen, tomado de Minsk-Karen, 2006. Fundamentos de las Relaciones Internacionales. México, SAI. Bueno, de aquí, de esta tercera parte de este texto, es supremamente importante destacar que aquí donde dice que algunas entidades no comparten con los parámetros, así se consideren como estados. Y además habla que un estado es distinto a la nación. Por eso es importante destacar y distinguir y establecer una diferencia entre estado, nación y territorio. Estado, nación y territorio. La nación se refiere a las características de su pueblo. En realidad, una determinada población comparte una historia y herencias comunes. Tienen las mismas costumbres y lenguaje o goza de estilo de vida similares. Entonces, si aquí dice, si esto se cumple, entonces ese conjunto de individuos sí forma una nación. Sí forma una nación. Bueno, para esto, entonces yo les busqué un videito en el cual les ilustra y les trabaja Hola a todos, sobre en este video la diferencia entre Estado, nación y gobierno. Es un profesor de historia de un colegio, pero me pareció como bastante clara y bastante ilustrativa sobre esto. Escuchémoslo a ver para que me presten mucha, pero voy a explicar mucha de manera atención. breve la diferencia entre Estado, Nación y Gobierno. Soy el profesor Ricardo Mardones, profesor de Historia del Colegio Padre Alberto Hurtado de Los Ángeles. ¿Sí están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ok. Generalmente la televisión escucha estos 3 conceptos, pero no somos capaces de poder diferenciarlos. Estoy grabando. A pesar que estos conceptos van de la mano, tenemos que tener claro que no son lo mismo. Por eso vamos a explicar en este video la diferencia entre cada uno. ¿Qué es un Estado? Ahora lo llamo. Un Estado es una forma de organización política conformada por instituciones, leyes y autoridades. En la mayoría de los estados modernos actuales se dividen por 3 poderes. El poder ejecutivo, que está a cargo del gobierno, el poder legislativo, que crea y aprueba leyes, y el poder judicial, que tiene que aplicarlas. Bueno, miremos aquí. Estos son los órganos del poder público, las ramas del poder público. El ejecutivo es un estado. Cuando yo les hablo de estado, chao mi vida, chao. Cuando yo les hablo de estado, un estado es un órgano o conjunto de órganos que gobiernan la nación acorde con la Constitución y las leyes. ¿Ya? Eso es lo que es un estado.
Un Estado está conformado por aquí lo explicamos claramente, Actuales miremos a se ver. dividen por tres poderes. El poder ejecutivo, que está a cargo del gobierno, el poder legislativo, que crea y aprueba leyes, y el poder judicial, que tiene que aplicar las leyes. Pero para que exista un Estado también se necesitan ciertos elementos. Se necesita un territorio, es decir, un lugar donde va a vivir la población. También se necesita precisamente una población que va a vivir en este territorio. Y también se va a necesitar una autoridad o un gobierno, quien va a administrar las instituciones de este Estado. Por otra parte, el concepto de nación se refiere a un grupo de habitantes de un territorio que comparte elementos en común. Estos elementos en común pueden ser variados y generan una identidad en la población. En algunos ejemplos tenemos tradiciones, un idioma en común, costumbres, cultura y también historia. A pesar de que Estado y nación no son lo mismo, la mayoría de los estados modernos en la actualidad son Estado y nación al mismo tiempo. Aunque también existen casos en el mundo donde nos encontramos que existen naciones que no son Estado. Tenemos el caso de Cataluña, que a pesar de que pertenece a España, la población siente una identidad distinta, con costumbres y historia diferentes. También tenemos el caso de Kurdistán en Medio Oriente, que es un pueblo que aspira a ser un Estado dentro de esos territorios. También existe el caso de Mónaco, que podemos considerarlo un Estado sin nación. Por último, tenemos el concepto de gobierno. El gobierno lo entendemos como la autoridad que dirige y administra las instituciones de un Estado. Se relaciona principalmente con lo que es el poder ejecutivo. Podemos entender el gobierno como un elemento principal de lo que es la organización de un Estado. Por último, les recuerdo que a pesar de que Estado, gobierno y nación no son los mismos conceptos, estos van de la mano, pero tenemos que tener claro la diferencia que existe entre cada uno de estos para así también poder comprender cómo funcionan las democracias y las sociedades modernas. Espero que este video haya sido de gran ayuda. Les dejo un abrazo a todos. Ok. Volvemos entonces a nuestro... Bueno, entonces vamos a resolver ya las preguntas y viene la primera pregunta. En la primera pregunta nos hace referencia en el texto el autor. Siempre ubiquémonos en el texto. ¿Qué es lo que nos quiere expresar el autor? ¿Qué ofrece? ¿Qué nos expresa? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos explica? Ofrece directrices para discriminar entre las distintas entidades políticas. ¿Cuáles son esas directrices? Les informa a sus lectores de la situación de algunos estados contemporáneos. Expone los criterios que definen un estado y una nación. Lo hace al final y al principio, ¿no? Los criterios de Estado y Nación. Les explica a sus lectores las ventajas de la formación estatal. Bueno, tienen la palabra, queridos estudiantes. ¿Quién cree que es la respuesta correcta y por qué? Yo creo que es la C, Catalina dice que, Catalina, porque él da un criterio. Porque él da como un criterio sobre el Estado y la nación. ajá, perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a ver si ahora al final tienes o no la razón. ¿Quién más quiere opinar? Catalina, y ya registré tu nombre porque al final voy a destacar los estudiantes que participan activamente, sin miedo, sin temor. Hagámoslo, muchachos, con seguridad. Es supremamente importante porque nunca se van a olvidar que reflexionaron, que analizaron, participaron. De esa manera me encanta que participen. Bueno, Catalina dice que allí se exponen criterios donde se define qué es un estado y qué es una nación. Bueno, correcto, Catalina. ¿Quién más quiere opinar? A ver. ¿Nadie más? Hola. Este es un grupo muy
participativo, es un grupo muy dinámico. A ver, ¿qué más? Jonier Vázquez, a ver, ¿tú qué opinas, Jonier? Sí, profe. Profe, ¿Qué opinas? yo también digo que la sé porque, o sea, durante todo el texto se ve, o sea, se realzan los criterios que definen un Estado y una nación. Bueno, correcto. ¿Quién más? A ver, si no los llamo no responden. A ver, así como hizo Catalina. A ver, voluntariamente y bien. A ver. David, Anacona. ¿Tú qué opinas, David? Profe, pues también opinaría que sería la respuesta C, ya que en todo el texto nos hablan sobre la creación de una nación, profe. Lo explican. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, respuesta correcta. Expone los criterios que definen un Estado y nación. Lo hace de principio a fin, ¿no? Donde se establece hasta la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un Estado? ¿Qué compone un Estado? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una nación? Correcto. Muy bien para Catalina, para Johnny y para el niño David que participó aquí. Ya los voy a destacar al final de la jornada por su buena participación. Espero que los demás nos contagiemos de esta buena participación y de esta buena exposición. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una de las tesis centrales del texto? A ver, Angélica Díaz, leamos los ítems. Angélica se me fue. Angélica. Venga, yo lo leo, profe. Ay, qué linda. ¿Quién me habla? Isabela Mina, profe. Isabela, muchas gracias. Qué linda. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una de las tesis centrales del texto? A. Debido a que la nación se basa en las características de un pueblo, es más útil que el concepto del Estado. B. Las condiciones necesarias para que haya un Estado también son necesarias para que haya una nación. C. Tanto el concepto de Estado como el de nación se construye a partir de las características de un pueblo. D. Hay 4 condiciones fundamentales para formar un Estado, aunque existen excepciones. Ya. Muchas gracias, Isabelita, muchas gracias. Bueno, aquí ella nos habla nos trató sobre las tesis. ¿Cuál de estas puede ser la tesis central, como el centro del tesis, como la síntesis de lo que nos expresa este texto? Si la nación se basa en características de un pueblo, o si las condiciones necesarias para que haya un Estado también son necesarias para que haya una nación, o el Estado como el de nación constituyen a partir de las características de un pueblo. Y al final nos habla de las 4 condiciones fundamentales para formar un Estado, aunque existen sus excepciones, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tesis central? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la tesis? No estoy segura, pero me llama la atención la B, porque hablan de lo que se necesita para que se forme un Estado o la nación. Entonces, por eso que la B. Condiciones necesarias para que haya un Estado y también son necesarias para que haya una nación, pero las condiciones ya están dadas, Cata. ¿Y te acuerdas que hay 4 condiciones? Por eso te dije que no estaba segura. Sí, Y pero la te hago D, la pues, aclaración. y la D habla de todas, ¿no?
de todas Ajá. las condiciones Por eso te hago la fundamentales. aclaración, Cata, para que concertes tu análisis, concertes tu definición y analices a ver si esas Sí, ya me condiciones ya voy por están dadas. Si claro. están dadas o no. Si están dadas o no están dadas, Cata. No, ya creo que Bueno. la parte que dice que son las 4 condiciones fundamentales. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. ¿Quién tiene algo diferente a lo que nos expresa Cata? Disculpa que te llame así cariñosamente, ¿no? Catalina. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Ninguno? ¿Están de acuerdo con Cata? ¿Con Pues, Catalina? profe, sí, A estaría ver, de acuerdo con la respuesta D, con- porque nos hablan de las condiciones fundamentales para que se pueda formar un Estado. de las Eso 4 es de lo que más hablan, condiciones. profe. Ajá. Bueno, ¿cuáles son las 4 condiciones? Nosotros la vimos acá, ¿no? La vimos acá. ¿Cuáles son las 4 condiciones? La primera, un estado de poseer una base territorial, es decir, una frontera geográficamente definida. Una población estable que debería residir dentro de sus límites. La tercera, donde debe haber un gobierno al cual la población se le deba obediencia. Y por último, un Estado que tendrá que recibir el reconocimiento diplomático por parte de otros. Entonces, la respuesta correcta a la tesis central del texto es la D, donde hay 4 condiciones fundamentales de formar un Estado, aunque existen sus excepciones. Vámonos con creo que es la última pregunta de aquí de este texto. Dice, considere el siguiente fragmento del texto. Un Estado no requiere tener una forma de gobierno en particular, pero sí es indispensable que la mayoría de su población reconozca su legítima autoridad. De esta afirmación se puede inferir para el autor, el Estado tiene que tener una forma de gobierno democrática. No puede tener una forma de gobierno dictatorial. Siempre debe contar con un parlamento. O puede tener una forma de gobierno dictatorial. Piensen a ver y me dicen ustedes a ver qué opinan. Cuando yo les hablo de gobierno dictatorial, ¿a qué hace referencia? ¿Quién quiere contarme del gobierno dictatorial? ¿Ninguno? Cuando hablamos de ese gobierno dictatorial, obedecen al desconocimiento del Estado de Derecho y del equilibrio de poderes. Cuando se habla de esa dictadura se entiende como el sometimiento de los poderes públicos y de los órganos de control. Cuando hablamos de esa dictadura, hablamos de una intolerancia, se manifiesta mediante la violación de los derechos humanos, brutalidad policial, prisión. Es una dictadura donde se ve el autoritarismo. Entonces es supremamente importante tener en cuenta qué es lo que pretende aquí. En las afirmaciones se puede inferir que para el autor el Estado tiene una forma de gobierno democrático o no puede tener una forma de gobierno dictatorial o siempre debe contar con un parlamento o puede tener una forma de gobierno dictatorial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta?
Bueno, la respuesta correcta es, puede tener una forma de gobierno dictatorial. ¿Ya? Dictatorial. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Y quién quiere leer esta pregunta? ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Yo, Bueno, profe. bueno, muchas gracias. El primero que arranque. Es el más rápido. Considere la siguiente afirmación. Si un conjunto de individuos comparte un conjunto de características como una historia y herencia, las mismas costumbres y lenguaje o estilos de vida similares, entonces ese conjunto de individuos forma una nación. De esta afirmación se puede inferir que para el autor, el Estado, de este enunciado se puede inferir que A. La nación es un concepto obsoleto y arbitrario. B. La nación no es solo el resultado de una historia compartida. C. Todas las naciones cuentan con lenguaje y costumbres distintos. D. Todos los individuos que cuentan con una historia similar deben formar parte de la misma nación. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Hay un conjunto de individuos. Cuando tenemos un conjunto de individuos que comparten un conjunto de características, y ese conjunto de características viene a constituir una historia y una herencia. Y ese conjunto de individuos tienen las mismas costumbres, un lenguaje, un mismo lenguaje, unos estilos de vida similares. Entonces, ese conjunto de individuos forman lo que se llama nación. De esta afirmación se puede inferir para el autor que el Estado, la nación es un concepto obsoleto, que la nación es un resultado de una historia compartida, o que las naciones cuentan con lenguajes y costumbres distintos. En absoluto que no. Todos los individuos que cuentan con una historia similar deben formar parte de una nación. Claramente aquí está la respuesta. ¿Y cuál? ¿Qué inferimos? ¿Qué podemos inferir? Con respecto a los individuos que comparten la misma historia y las características y la herencia. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A ver, chicos. Vamos. Díganme algo, a ver. Vamos, con toda la seguridad. Dice la ¿qué me dices? ¿La B? La D, profe. La D. La letra D. Christopher opina. ¿Quién más opina? No, Christopher no. Christopher no. ¿Quién fue que opinó? Yo, Diego Steven Porras Cruz. Diego. Steven. A ver, ¿quién más quiere opinar? Veo muy callado o no escucho a Didier, Estefan, a Aris, Alexandra. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta donde se considera que hay un conjunto de individuos y que se comparte un conjunto de características, podemos inferir que está en lo correcto el niño que opinó con respecto a la pregunta, a la respuesta. Dice que todos los individuos cuentan con una historia similar y deben formar parte de una nación. Miremos a ver si nos devolvemos aquí. Dice, si un conjunto de individuos comparte un conjunto de características
¿Qué características como una historia, herencia, las mismas costumbres, el lenguaje, los estilos de vida que son similares? Entonces esos individuos que forman y cuentan esa historia similar deben formar parte de una misma nación. Bueno, y allí terminamos la pregunta que teníamos pendiente y vamos al simulacro que les fue muy bien. A algunos estudiantes les fue de maravilla. Ya lo resolvieron con la profe algunos puntos. Vamos a ver qué tanto recuerdas, qué tanto sé y qué tanto aprendí de hace 8 días. Rápidamente vamos a repasar. Vamos a participar todos. A ver, Alexander. Alexandra es, dice ahí, Alexandra. Alexandra Escue, profe. Ah, Alexandra. Discúlpame porque no está el nombre completo, me disculpas. Lee, por favor, el texto de ese Jonier, que es un Jonier muy relajado, muy tranquilo. Dice, Johnny conocía a un tipo, a secas. Johnny era así. Uno le decía, me encantaría multiplicar mis ahorros por 1000. Y él, conozco a un tipo, me encantaría viajar a Cuba, comprar unos hábanos y volver. ¿Para qué? Para venderlos. Conozco a un tipo, me encantaría hacerme un tatuaje. ¿Dónde? En la nuca. Conozco a un tipo, me encantaría quedarme acá para siempre. Y ahí Johnny ya no conocía a nadie. Decía, este es un país muy duro, pero él vivía como un magnate. Cambiaba de carro cada 6 meses y seguía pagando el mismo leasing. Cobraba un subsidio de desempleo que nadie le controlaba y era con eso que pagaba los moteles donde tirábamos, o las langostas que nos comíamos en Kiwis, o los VIP packs de los bares de salsa a los que le gustaba llevarme en la calle 8. Johnny vivía expensas de su mujer, mitad gringa, mitad ecuatoriana, y compraba hasta los calzoncillos de marca. Alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano, como si temiera que si un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies como un pájaro famélico. ¿Qué recuerdan de esa palabra famélico? ¿Qué es famélico? Como moribundo, como... Perfecto. Como acabado. Algo. Acabado, flacuchento, ¿no es cierto? Flaco, desgarrado. Tomado de García Rubano, muy bien. Eso, así es que necesito que... El fragmento lo narra. ¿Quién lo narra? El observador neutral, el narrador omnisciente, Johnny el protagonista o alguien que conoce a Johnny. La de... Alguien que conoce a Johnny. Alguien que conoce. Alguien que conoce a Johnny. Rápidamente. El adjetivo que mayor describe a Johnny es vividor, trabajador, generoso, mezquino. Vividor. Vividor, profe. Un vividor, ¿no es cierto? Este hombre vive a expensas de su mujercita. Bueno, ¿cuál de los siguientes adjetivos es contrario? Contrario a la palabra famélico. Ahorita les pregunté por eso qué era famélico. Relleno. Relleno. Perfecto, muy bien. Ahora, vale más pájaro en mano que ciento volando. ¿Quién quiere leer rápidamente? Muy bien. Yo, profe. A ver, ¿listo? Christopher. Me encanta el dinamismo, me encanta la alegría. Para ver un ejemplo de nuestra dependencia biológica de una historia, consideremos este experimento. En primer lugar, lea la frase siguiente. Vale más pájaro en mano que 100 volando. ¿Observa algo raro? Intente leer de nuevo. Vale más pájaro en mano que 100 volando. El científico residente en Sydney, Alan Snyder, hizo el siguiente descubrimiento. Si se inhibe el hemisferio izquierdo de una persona diestra, técnicamente se efectúa dirigiendo impulsos magnéticos de baja frecuencia a los lóbulos temporales frontales del lado izquierdo.
disminuye el índice de error del sujeto al leer el refrán anterior. Nuestra propensión al imponer significado y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. Sin embargo, si anulamos el hemisferio izquierdo de una persona, ésta se vuelve más realista, sabe dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Su mente ve mejor los objetos en sí mismos, sin teorías narrativas ni prejuicio alguno. ¿Por qué resulta difícil evitar la interpretación? Fundamentalmente porque las funciones que realiza nuestro cerebro a menudo operan fuera de nuestra conciencia. Interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control, como la de respirar. La palabra que aparece 2 veces, tomado de Nassim de 2008, El Cisne Negro, Barcelona. Adiós. Muy bien, Christopher, tu participación es excelente, tu lectura maravillosa. Según el texto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es un motivo para que no se le anule el hemisferio izquierdo de su cerebro. Una consecuencia de anular hemisferio izquierdo de su cerebro. Un efecto de aprender a dibujar mejor con mayor verosimilitud. Una causa de no dibujar mejor con mayor verosimilitud. Respuesta correcta. La persona que se vuelva más realista es aquella que tiene y ve que una consecuencia de anular el hemisferio izquierdo de su cerebro. No se olviden jamás, ¿no? Una consecuencia anular. Bueno, la nota de pie de página cumple la función de presentar la conclusión del texto. Aquí hay una contradicción entre el IFES y entre la profesora de lengua castellana y entre la profesora de filosofía, puesto que cuando hablamos de una nota de pie de página, nosotros resaltamos el texto, lo identificamos, ¿no es cierto? Nota de pie de página, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me cuenta? A ver, ¿quién puede opinar? ¿Quién investigó? Nota de pie de página. Cuando hablamos de nota de pie de página, se compone de 2 partes vinculadas. El número de referencia de la nota al pie de la página que aparece en el texto. Cuando hablamos de una nota de pie de página, es una referencia bastante notoria en el cual la parte inferior de pie de página, cuando el trabajo de investigación se usaría unas cifras y hechos o citaciones. Las notas de pie de página se mencionan en el texto de la misma manera de la citación. Son notas preliminares, ¿no? Son notas que componen el pie de página. Bueno, ¿cuál es el encabezado de las páginas de pie de página? El número de página, el nombre de la organización, la dirección, el nombre del documento, el nombre del tema. Entonces, ese es el encabezado o pie de página que puede contener cualquier texto. Bueno, entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, ¿no, profe? La C. Al distraer al lector, pues esto forma parte del experimento. Pero el IFES responde con la de prever información a propósito de una pregunta que se ha planteado. Bueno. Ahorita
Dice, la afirmación interpretamos de modo muy parecido o cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control. Implica que solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos. No debemos confiar nunca que concluye nuestro cerebro. Nunca nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad y la capacidad de interpretar representa un peligro para las personas. Recordemos saber cuál es la información que interpretamos de modo muy parecido y cómo lo realizamos en otras actividades. Entonces, nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad. Bueno, aquí viene otro texto y en este texto va a leer alguien que no haya participado. A ver, nunca uno que diga, bueno, yo me voy a atrever a participar. Aris Fernando. Aris. Sí, profe. Yo lo leo. Dice, guerra intestina del hombre entre la razón y las pasiones. Si no tuviera más que la razón sin pasiones, si no tuviera más que las pasiones sin razón. Pero, al tener lo uno y lo otro, no puede estar sin guerra, pues no puede tener paz con lo uno sin tener guerra con lo otro. Así, está siempre he vivido y opuesto a sí mismo. Esta guerra interior de la razón contra las pasiones ha hecho que los que han querido tener paz se hayan dividido en dos sectas. Unos han querido renunciar a las pasiones y llegar a ser dioses. Otros han querido renunciar a la razón y llegar a ser bestias. Pero no lo han conseguido ni unos ni otros. Y la razón permanece siempre que acusa la bajeza y la injusticia de las pasiones y que turba el reposo de los que se abandonan a ellas. Y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas. Bueno, primera pregunta. La oración con la que finaliza el texto y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas. Presenta nuevamente la pregunta fundamental del texto o sintetiza la resolución del problema que discute el texto o reformula la tesis que se sugiere al comienzo del texto. Resume uno de los problemas que plantea el texto. Bueno, entonces, ¿qué nos pregunta aquí? La oración con la que finaliza el texto y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas. ¿Qué representa? ¿Qué hace? Respuesta correcta, resume uno de los problemas que plantea el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas resume la problemática central que se ocupa el autor en este texto? ¿En qué medida los seres humanos somos esclavos de las pasiones? ¿Cómo podemos educar la razón para ser mejores seres humanos? ¿Por qué es problemático considerar al ser humano como un ser racional? ¿Cómo se relacionan en el ser humano la razón y las pasiones? Respuesta correcta. Chicos. ¿Cómo se relaciona? Correcto, muy bien. ¿Cómo se relacionan en el ser humano la razón y las pasiones? De esto se ocupaban muchísimo los filósofos de la época moderna y de la época medieval, ¿no? Donde realmente la razón, cuando hablamos de razón, el racionalismo que tiene que ver con la inteligencia, con la crítica, con el saber, con la razón de ser, con el encontrar la verdad, con encontrarse con el conocimiento. Y las pasiones es el deseo, y esos deseos deben ser controlados. Cuando nosotros nos apasionamos de algo y sentimos como esa necesidad de conocer, de saber, de descubrir, decían los filósofos que esas pasiones debían ser grandemente controladas, porque eso nos podía llevar a situaciones muy controvertidas. Bueno,
Según el autor, el ser humano está siempre dividido y opuesto a sí mismo. Una razón para quitarle fuerza a esa conclusión es la siguiente. El ser humano es un sujeto escindido que no logra jamás armonizar sus propias pasiones con su razón. Las pasiones, aunque están inevitablemente presentes, pueden ser gobernadas y controladas y su intensidad y duración por la razón. La razón no puede someterse y ser esclava de las pasiones. Si quiere ser humano, realiza su propia naturaleza. No es posible que el ser humano renuncie a las pasiones de forma definitiva, sin renunciar a su propia naturaleza. Respuesta correcta, donde decimos que las pasiones, aunque están inevitablemente presentes, miren lo que les decía, deben ser gobernadas y controladas en su intensidad y duración por la razón. Esto es fundamental, fundamental. Les decía que es supremamente importante filosóficamente hablando, cuando hablamos de las pasiones. Cuando yo les voy a nombrar aquí, por ejemplo, los filósofos, donde la sabiduría consiste en el cálculo de los placeres y es de las escuelas moralistas, y en las escuelas moralistas tenemos que nombrar a Epicuro de Samos, a Horacio y a Lucrecio, donde en sus escuelas moralistas, esta filosofía es de la escuela helenístico-romana, y en las escuelas, en esta escuela, la escuela epicúrea, dice que la sabiduría consiste en el cálculo de los placeres, disfrutar al máximo de ellos sin ser dominados por ellos mismos, en la práctica de conseguir la ausencia del dolor. La virtud de la prudencia consistirá en calcular bien los esfuerzos que tengamos que hacer para que estos sean mínimos posibles y vivir de manera reflexiva, de manera moral y sobre todo justa. Ellos nos hablan de esos placeres, y esos placeres deben ser debidamente controlados, porque nos pueden llevar un placer desenfrenado y un placer descontrolado, pierde el control y se pierde la razón. Y hay que armonizar, ¿no?, entre la razón y la pasión. ¿Está claro, muchachos? Bueno. La Tierra sobrepasa los límites planetarios. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar de aquí? Yo, profe. Bueno, gracias, mi vida. Ya están recordando y está clarito, ¿no? ¿Está entendido y está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿listo? A ver, la niña que quiere participar. Muchas gracias. Dice, la Tierra sobrepasa sus límites planetarios. En septiembre de 2009, la revista científica Nature publicó un especial en el que trataba de establecer los límites planetarios que la humanidad no podría sobrepasar, pues de lo contrario enfrentaría una situación irreversible. Los artículos fueron elaborados por un grupo de 28 reconocidos investigadores liderados por Johan Rockström, un científico sueco especializado en temas de sostenibilidad mundial y director del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Se trata de un intento meritorio de cuantificar las limitaciones de nuestra existencia en la Tierra, está repetido otra vez, en la Tierra, y proporcionar una buena base para la discusión y el futuro. La definición de los límites para nuestro crecimiento y existencia de ese planeta no solo es un gran desafío intelectual, también es una fuente. Nature, en su editorial, ahora 5 años y medio después de haber dado a conocer esos 9 desafíos,
Un par de nuevas investigaciones advierten sobre una realidad que la ciencia había vaticinado desde hace tiempo. 4 de esos límites planetarios, entre los que se encuentran el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos y la modificación de organismos, ya fueron superados. Se trata del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno generado por excesivo uso de fertilizantes. Esa fue la conclusión a la que llegaron 2 estudios publicados en la revista Ciencia y coordinados por Will Stephen, director del Instituto de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia, ANUT, e investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Continúa. De acuerdo con Stephen, el auge económico que vivía la humanidad desde 1950 ha acelerado la transgresión de esos límites. La población urbana se ha multiplicado por 7, el uso de energía se ha quintuplicado y la cantidad de fertilizantes es 8 veces mayor. La pérdida de biodiversidad es 100 veces más rápida de lo experimentado hasta mediados del siglo XX. Nos estamos acercando a unos puntos críticos que será mejor no atravesar. Dice, entre las amenazas más graves que hoy enfrenta el mundo están la expansión de zonas urbanas, la sobrepoblación, las altas emisiones de CO2. Hasta el momento hemos lanzado 1.900 gigatoneladas, cuando el máximo posible es 2.900, y la excesiva deforestación de zonas tropicales como los bosques de Indonesia o del Amazonas. En esta región, el área de selva destruida en los últimos 40 años fue equivalente a 2 veces la superficie de Alemania, 763.000 kilómetros cuadrados. Estar al límite no implica estar al borde del precipicio, pero sí es una gran advertencia a la que debería sumarse otro factor que ratificaron el pasado viernes la NASA y la Administración para el Océano y la Atmósfera de Estados Unidos. 2014 fue el año más caluroso de toda la historia. Para los autores del artículo, esto indica que en un futuro no muy lejano el mundo va a ser menos hospitalario para las sociedades. Estos cambios están llevando a la Tierra a un estado más hostil para los humanos. Tomado y adaptado de Medio Ambiente 2015, 18 de enero, la Tierra sobrepasa los límites planetarios, recuperado de www.espectador.com noticias, medio ambiente, Tierra sobrepasa sus límites planetarios, artículo 538608. Alexandra, te felicito, muy buena entonación, tu voz es muy cálida, muy armoniosa. Felicitaciones, mi niña. Gracias. Canta. Bueno, dice, ¿con cuál de las siguientes palabras puede reemplazarse el término vaticinado que aparece en el tercer párrafo del texto anterior sin alterar el sentido de la oración? Analizado, profetizado, adivinado, pronosticado. Respuesta correcta. Pronosticado. Pronosticado, correcto. Bueno, yo me apasiono muchísimo. Ya creo que se nos acabó el tiempo, ¿sí? Vamos a terminar a ver para qué. El enunciado, 4 de esos límites planetarios entre los que se encuentran el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos y la modificación de organismos ya fueron superados. Significa que los límites ya no reportan ningún peligro para la humanidad. La humanidad progresa mediante la ciencia y la tecnología. Ahora el reto es superar a los demás. Los límites fueron excedidos. Y la respuesta correcta, la de los límites fueron excedidos. De acuerdo con el texto anterior, la humanidad se acerca a un límite que mejor nos
que es mejor no traspasar. ¿Por qué? Todo extremo es dañino. Pareciéramos de forma súbita. Pereceríamos, es morir en forma súbita. Caeríamos en un círculo vicioso o llegaríamos a un punto de no retorno. Llegaríamos a un punto de no retorno. Llegaríamos a un punto de no retorno. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la tesis del texto? Las revistas científicas Nature y Science buscan alarmar a la población mundial. El uso excesivo de fertilizantes está llevando a la humanidad hacia el colapso. La supervivencia de la humanidad de la Tierra está en riesgo. 2014 fue un año más caluroso de toda la historia. ¿La B? Y la respuesta correcta es la C. La supervivencia de la humanidad y la Tierra están en riesgo. Bueno, ¿cuál de los siguientes enunciados no es compatible con los planteamientos del autor? Respuesta correcta: el calentamiento global, o los expertos de nutrición mineral de las plantas, o la teoría de calentamiento global es una farsa, o pese a los intentos de armonizar la crisis ambiental o global. Respuesta correcta, donde dice cuál de los siguientes enunciados no es compatible con los planteamientos del autor. No es compatible. La teoría del calentamiento global es una farsa creada por fanáticos ambientalistas, mantenida gracias a los intereses monetarios de muchos científicos que buscan la financiación para sus investigaciones. Es totalmente cierto. Y finaliza esta pregunta con: según el texto anterior, ¿qué implicación tiene el uso excesivo de fertilizantes? Reducción del hambre, tierras más fértiles, excesiva reforestación o altos niveles de ¿qué? De gases potencialmente dañinos. Y la respuesta correcta es los altos niveles de gases potencialmente dañinos. Fue el año más caluroso de toda la historia. ¿Listo? En el texto, el autor, ¿qué hace? Informa, expresa preocupación, asume un compromiso o promueve el desarrollo sostenible. En este caso, el autor le informa al público acerca de los resultados de algunas investigaciones de científicos. Y hasta allí dejamos, queridos estudiantes. Ya les estoy robando su tiempo, su espacio. Realmente es importante